Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias también por la invitación. Como ven ustedes, a mí me solicitaron un tema bastante complicado, sobre todo este asunto del relanzamiento de la industria petroquímica. Ya los ponentes anteriores pues trazaron un marco que nos deja muchas preguntas y nos hace ver un conjunto de restricciones muy amplias, muy fuertes para el desarrollo. Esta mañana hablamos mucho, estuvimos escuchando sobre qué tanto este país necesitamos reindustrializarlo. Y bueno, justamente en el centro de esta reindustrialización es en donde yo estoy enfocando precisamente este tema de la petroquímica. Yo aprovecho una metodología que describe a la petroquímica como un gran conjunto, y voy a aprovechar el término que nos dejó René Villarreal en la mañana, como un clúster. Como ustedes observan aquí en la lámina, de acuerdo a nuestras cuentas nacionales, pues empieza en la extracción de petróleo y gas y se desplaza, ¿verdad?, a través de todas las series de transformaciones que tienen estas partículas, hidrocarburos, en diferentes industrias. Y a todo ese bloque, a todo ese clúster, es al que denomino yo como el complejo químico-petroquímico. Entonces, pues me voy a estar refiriendo, ¿verdad?, justamente al bloque como tal. La industria petroquímica, como ustedes saben, pues es el origen de una cantidad de industrias muy, muy importantes. Aquí simplemente estoy enlistando pues las más emblemáticas y con las que estamos más acostumbrados, ¿verdad?, a pensar: textil, automotriz, electrónica, construcción, plásticos, alimentos, fertilizantes, farmacéutica, química, etcétera. Podríamos seguir enumerando. Hay quien ha considerado que son alrededor de 160 las industrias que precisamente dependen en términos de insumo-producto, es decir, que requieren los materiales realizados en la petroquímica para su desarrollo. Y si ustedes observan simplemente este listado sencillo, ¿verdad?, básico, bueno, pues la petroquímica es clave para un proceso industrial. Si estamos pensando, ¿verdad?, vuelvo a insistir en estas nociones que por la mañana se estuvieron conversando, pues es vital el desarrollo petroquímico. Y como ya Sergio Osorio nos estaba anunciando, ¿verdad?, pues precisamente esta falta de atención a la industria petroquímica o al bloque petroquímico, como yo lo estoy denominando, pues está provocando este fenómeno. Vean ustedes aquí, coloco en la línea azul el saldo comercial de las mercancías, claramente en déficit, ¿verdad? Y en rojo, algo que se le denomina en el INEGI como la balanza de productos petroquímicos y de origen petroquímico. Con esas estadísticas yo trabajé para generar estos indicadores y ustedes ven allí de manera visual, me parece a mí que muy claro, cómo es justamente este bloque petroquímico, pues lo que está jalando nuestra balanza de mercancías, vuelvo a insistir, que insumen a la industria, ¿verdad?, en un déficit cada vez más grande. Anteriormente teníamos una exportación petrolera que era, digámoslo así, suficiente para cubrir este déficit, pero como ya se ha mencionado también, el incremento de la importación tanto de gas como de combustibles en general, pues lo que ha hecho es que precisamente la balanza de productos derivados del petróleo, pues ahora no contribuyan
el saldo de esta balanza, sino incluso han profundizado precisamente el déficit. Así es que podemos ver, tenemos básicamente dos fuertes cuellos de botella en la manufactura mexicana. Como ya les mencionaba antes, ¿verdad? Son un conjunto de industrias las que dependen de los materiales petroquímicos, y lo que nos está provocando estos cuellos de botella, al menos en mi interpretación, pues por un lado la escasez de materia prima, mucho de ello tiene que ver con lo que hace Pemex precisamente, o ha dejado de hacer para ser más precisa, y por el otro lado, bueno, pues lo que pasa es que genera un cuello de botella la petroquímica con el resto de la manufactura. En un trabajo previo, yo hice un cálculo de cómo impacta precisamente la industria petroquímica al crecimiento económico del país. Y precisamente hay dos bloques en esta metodología que estoy aplicando, que es el metal mecánico y el químico petroquímico. Son estos dos los que condicionan, por un lado, el crecimiento industrial y como lo estoy mencionando aquí, generando cuellos de botella. ¿Cuál es la razón fundamental de que esta petroquímica pues no nos está dando lo que debería dar, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón de esos cuellos de botella? Bueno, por un lado, me puse a revisar la inversión, ¿verdad?, que ha tenido el bloque, el complejo químico petroquímico. Aquí les muestro algo que también ya Sergio nos anunciaba sobre esto, pues cómo ha venido cayendo precisamente la producción de petróleo, acá en el color naranja, y cómo se ha dado. Estoy usando una variable, a lo mejor no es el total de la inversión, pero cómo se ha venido comportando la inversión precisamente en petróleo, que es esta línea azul que ustedes ven. Y vuelvo a insistir, visualmente se ve claramente cómo la falta de inversión, bueno, pues genera menor producción. En el caso de otras ramas dentro del bloque, por ejemplo, aquí les muestro los productos químicos o los hules y resinas. Bueno, prácticamente la inversión tiene una tasa de crecimiento mínima, y eso hace pues que precisamente no haya las capacidades, la infraestructura para estar produciendo lo que el bloque debería generar para la manufactura. Acá les presento otras tres ramas: los fertilizantes, las pinturas, los jabones. Me estoy refiriendo de manera sintética a estos nombres para no ser tan cansada la exposición, pero pues nos damos cuenta que estas ramas funcionan mejor que las anteriores, tienen tasas de crecimiento entre el 40 y el 20% anual, y claramente pues su funcionamiento es distinto, ¿verdad? En términos de los plásticos, los productos de hule son las ramas que mayor inversión están generando dentro del bloque, y por lo tanto pues también lo que ocurre, ¿verdad?, a nivel de su producción. Por último, ojalá que no salgan deprimidos esta tarde después de las estadísticas que estamos insistentemente mencionando, pero esta es la inversión que Pemex ha hecho en refinación, ¿verdad? Ustedes claramente ven aquí una caída importante, y aunque hay estos picos, ¿verdad?, en donde aparentemente se recupera, pues vuelve la caída y tiene una tasa de inversión muy, muy pequeña, que es realmente lo que nos está pues generando, ¿verdad?, este tope a la producción. Entonces, por un lado, podríamos decir que una de las razones de los cuellos de botella de los que hablábamos inicialmente, pues es la falta de inversión, ¿verdad? En este caso,
ya no solamente hablamos del sector público, aunque ciertamente él es el responsable hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía la cosecha, como decía Sergio, de la reforma no se ha visto, la falta de inversión pues no está generando la materia prima que la industria requiere. Primero el bloque petroquímico y, por supuesto, por consecuencia, ¿verdad?, la manufactura. Otra de las materias primas que se requieren para la industria petroquímica, pues proviene precisamente del gas natural. El gas natural puede ser húmedo, cuando se extrae del subsuelo durante los procesos para la explotación de petróleo, o seco en yacimientos donde no viene acompañado de crudo. Por eso les muestro allí ese gráfico un poquito simple. El asunto es que, ¿verdad?, explorar y extraer el gas seco es más costoso, por lo que ha declinado la producción nacional. Ya ustedes ven claramente aquí la gráfica, lo mismo pasa con las reservas. Y entonces, en este pragmatismo que dirige a la industria, bueno, pues es más costoso, entonces hay que importarlo. Parece la solución rápida, ¿verdad?, la solución de corto plazo. Lo cierto es que en el mediano y largo plazo lo que hemos estado haciendo es no solamente aniquilar a la petroquímica básica, que es la que tiene a cargo Pemex. Muchas veces cuando oyen la palabra petroquímica solo pensamos en Pemex, por eso mi intención de abrir un poco más el horizonte a este complejo químico petroquímico. Y la solución pragmática de corto plazo, por lo que hace es que daña a todo el aparato industrial, justamente porque la manufactura, como les mencionaba, pues está dependiendo de esta evolución. Por otro lado, aquí nos presenta la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta es una estadística que apareció el 22 de mayo, en donde nos dice que pues realmente debiéramos de estar muy felices porque las reservas recuperables, ¿verdad?, son 3 veces más grandes que las colombianas y 4 veces más grandes que las de Brasil. Lo cierto es que aquí lo que nos está mostrando la comisión, bueno, pues apenas nos da esta producción de 8,616, que si me permiten regresar a la lámina anterior, pues ustedes ven cómo la caída de reservas, ¿verdad?, con esa cifra todavía se vuelve más grande. Entonces, a veces este afán triunfalista de mostrar las estadísticas con cierta intención, pues no nos ayudan a ver la realidad. Entonces, bueno, concluyendo un poquito esto que acabo de mostrar, pues una de las principales acciones para reactivar la petroquímica, ¿verdad?, como se me solicitó que tratara, no tenemos muchas opciones, necesitamos invertir, ¿verdad? Sin embargo, los cuellos de botella no se solucionan solamente porque tenemos mucho dinero y lo gastamos, ¿verdad? A veces pensamos que porque se gastó determinado recurso ya hicimos las acciones correctas. En realidad, y voy a nombrar otro cuello de botella, aunque va muy asociado a la que hemos platicado en este momento, pues tiene que ver con el cómo, ¿verdad? Aquí les muestro un conjunto de refinerías, 4 refinerías de los Estados Unidos contra lo que está pasando en Pemex Refinación, ¿verdad? Ustedes observan allí en la lámina, Tesoro tiene en el 2014 el 56% de la capacidad de Pemex, pero invierte 18% más que lo que hace Pemex. Sin embargo, a pesar de que tiene una menor capacidad, su productividad es entre 4 y 7 veces más grande. En el caso de Pemex, tiene 55% de la capacidad de Valero, pero tiene 4.7 veces más empleados. Aun cuando invierten proporcionalmente lo mismo
la productividad de Pemex es 12 veces más pequeña que la de Valero. Pemex tiene 54% en 2010 y 63% en 2014 de los empleados que tiene Exxon, aunque su capacidad es 23% en 2010 y 30% en 2014. Por lo tanto, la productividad claramente, ¿verdad?, es mucho menor a la de ese monstruo, ¿verdad?, Exxon. Entonces, ¿por qué les muestro estas cifras? Pues la segunda razón de los cuellos de botella es la ineficiencia. No es gastar por gastar, ¿verdad?, sino hacer las cosas de manera que los recursos tengan el mejor uso posible y el mayor resultado posible. Ya Sergio nos anunciaba por aquí qué pasa con la refinación, y como les mencionaba hace un momento, uno de los inicios de las materias primas requeridas para la petroquímica, bueno, pues necesitaba revisar cómo está ahí la situación. Ahí les muestro una gráfica comparativa que va desde el 1997 con el último dato del 2017 en el anuario de Pemex. Y lo que se observa, bueno, tenemos invertido, ¿verdad?, la capacidad instalada de las refinerías en Pemex, cubren básicamente los procesos de refinación que se requieren. A lo mejor no en las capacidades suficientes, pero están presentes. Y entonces me encontré un artículo que me pareció muy conveniente para la charla de este día. Aquí está la fuente por si a alguien le interesa, en donde se comparan distintos tipos de refinerías. Sergio decía, no sé si tendremos que invertir en 5, en 6 o en 8, o qué tendremos que hacer. Y revisando este artículo me pareció muy interesante como el autor lo que dice es, depende de lo que vamos a hacer, cosas que muy pocas veces, ya también Edgar Ocampo nos anunciaba sobre esta forma de actuar, ¿verdad? Pocas veces nos planteamos el para qué, a dónde queremos llegar y después actuamos. Casi siempre obramos en el sentido contrario. Aquí ustedes observan 4 tipos de refinerías. Estos son los procesos que cada una de esas refinerías contemplan. Esta es la más sencilla, solo 4 de los procesos enlistados, y la más compleja, ¿verdad?, obviamente requiere de todos ellos. Y cuando comparamos el tipo de refinería con el rendimiento de gasolina, bueno, sobre todo hablando del tipo de crudo que el país tiene, ¿verdad?, las mayores cantidades. Ustedes ven aquí los rendimientos que se pueden obtener dependiendo precisamente de cuál es el tipo de refinería que se está procesando, que se está empleando. Y tomé el ejemplo de las gasolinas porque me parece que es bastante claro. Lo podríamos extender hacia las otras sustancias, vuelvo a insistir en la petroquímica, ¿verdad?, pero tiene que ver justamente con esto. Yo creo que lo más importante aquí, la lección más fuerte para Pemex es usar los recursos de manera correcta, ¿verdad?, pretendiendo un objetivo claro que vaya sobre todo en beneficio pues de la industria y del bienestar de la población mexicana. Tenemos un conjunto de retos mundiales, básicamente pues porque estamos un poquito tarde, ¿verdad?, porque no nos planteamos las metas correctas en el momento correcto. Y solo decirles que cualquier país hoy que ha alcanzado un desarrollo, vamos a decir, maduro, o incluso estas nuevas economías China, India, han comenzado precisamente por una inversión muy importante, no solamente cuantiosa, sino estratégica, para tener una petroquímica fuerte que después les permite la producción de N.000 artículos. Los árabes, ¿verdad?, desde el inicio del siglo, pues se dieron cuenta que la beta no estaba en
la materia prima, sino en su transformación. Muchas gracias. Son muy amables. Muchas gracias por el espacio.